Ok, en esta presentación hablaremos del diario de campo en la investigación cualitativa, algunas reflexiones sobre el proceso de escritura. En primer lugar, es importante destacar que los diarios de campo permiten a los investigadores recolectar información de las vivencias en relación con su proyecto de investigación, en relación con las actividades que se ha dispuesto con esa población específica, pero también en un sentido dinámico de esas vivencias. El diario de campo permite una descripción de lo que reflexionamos sobre las mismas. En todo ese sentido, hace una confluencia especial el considerar que el diario de campo termina siendo una técnica asociada a los registros de la observación participante. Algunos componentes básicos de ya el instrumento del diario de campo, la herramienta diario de campo. Básicamente consideramos importante que siempre escribamos o dejemos saber en qué tiempo, en qué momento, en qué fecha o en qué sesión y otros aspectos que distingan el tiempo de toma de esos datos, de toma de esas anotaciones. El segundo lugar son los lugares concretos, los salones, si son desarrollados en laboratorios o en una sede de una institución o en un lugar específico. También clave colocar allí en qué contexto de situaciones o eventos se están tomando estos datos. Si están asociados al tema de una sesión o actividades que he venido planeando en mi módulo de implementación, si son grupales, individuales, etc. Y por último, las personas con las que yo estoy interactuando en ese proceso de reflexión y que forman parte de mi población objeto de estudio. El diario de campo básicamente, fundamentalmente, se constituye como un proceso que tiene que ver con la escritura en un 100%. Pero esa escritura no es una escritura cualquiera, no es una escritura con una intención, mmm, digamos, reflexiva. Al contrario, es desde la reflexividad. Y en este sentido quisiéramos hacer una anotación especial sobre ese concepto de reflexividad. Pues bien, la reflexividad la asume Guber como una propiedad del lenguaje. Y en ese orden de comprensión, mmm, cuando nosotros escribimos como investigadores, cuando hacemos anotaciones sobre lo que los otros hacen, pasamos por procesos de reflexividad, ¿cierto? En el sentido de hacer descripciones de eso que hacen. Pero a veces creemos que eso es independiente de lo que termina siendo la realidad, como para informar, como para decir, mire lo que pasó ese día. Google plantea no necesariamente se debe pensar así, porque cuando yo hago afirmaciones, cuando hago descripciones, lo que hago es constituir la realidad misma. Y en ese orden de ideas también hay un elemento clave allí de la conciencia del acto escritural. Por lo tanto, el ser consciente de ese acto escritural también me permite ser consciente de esa realidad que le estoy dando, que estoy constituyendo. El investigador entonces hace una descripción de una situación en la clase o lo que bien tenga por describir, pero no basta con eso, lo que realmente está haciendo ahí es construyéndola y lo está definiendo. Así que
digamos, la reflexividad es ese proceso, digamos, que busca conciencia de esa interacción entre el investigador y los sujetos de estudio. Pero hay un punto importante, y es que la reflexividad debe pasar, debe transitar, debe moverse desde un sentido propio a un sentido externo, llamémoslo así, considerando que el investigador debe salirse de su propia reflexividad para construir una interpretación de la reflexividad del otro, de los otros, de los estudiantes, de los padres, de los docentes, de la población con la que se encuentra. Guber nos invita a pensar entonces que el investigador debe, digamos, transitar en ese proceso de reflexividad como de un descentramiento, de salirse de ellas y de empezar a revisar cómo es que yo como investigador comprendo, aprehendo las formas en que los otros como sujetos de estudio están produciendo e interpretando una realidad determinada. Es allí donde se da un elemento clave de lo que se llamaría como el proceso de interpretación. Algunas reflexiones adicionales en torno a la forma, al proceso, tienen que ver con dos etapas. La primera de ellas es cuando estamos en las sesiones de trabajo, que conviene tomar unas notas de manera estratégica. Básicamente son notas breves. Eso podemos hacerlo a través de diversos artefactos tecnológicos, cuadernos, tablets, laptops, hojas y demás. Realmente son frases clave, acrónimos que nos van permitiendo organizar la información. ¿Qué queremos con esto? Básicamente apropiarnos del proceso de documentación de lo que está pasando, del evento, ¿cierto? Pero eso también requiere estar atento a los gestos, estar atento a las formas como las personas revelan sus estados de ánimo, sus actitudes y elementos relacionados con sus interacciones. Algunos ejemplos, digamos, que uno podría mostrar en relación con lo que trabajamos en el grupo de investigación, están asociados un poco a lo espacial. Ustedes aprecian allí una distribución en una cajita en la parte superior derecha de los grupos de trabajo en una sesión de seguimiento de una actividad en un proceso de implementación pedagógico. Y uno va transitando por los grupos y va haciendo anotaciones sobre lo que le interesa ver o lo que discute con ellos o lo que ellos hablan y algunos aspectos adicionales. En síntesis, entonces resaltaríamos que debemos pasar de un proceso escritural que llamaríamos preliminar, de hacer anotaciones y luego pasar en ese mismo día, en un momento posterior, a hacer un proceso evocatorio, donde la escritura preliminar puede empezar a ser como un proceso aditivo, que yo voy relatando cosas que han pasado en la sesión una tras otra, pero que ese no es el objetivo específico, fundamental, clave del diario de campo, y que hay que moverse hacia un siguiente nivel, y es la composición escrita, entendida como esa construcción de una narrativa propia que permite dar cuenta de esa reflexividad de los otros. En algunos ejemplos de esta diapositiva queremos mostrar cómo hay unas formas de comenzar, de empezar el relato de lo que está pasando en la clase o de lo que pasó en la clase, en un proceso, en una sesión y demás, donde se van colocando algunos elementos, algunos protagonistas y se va describiendo un paso a paso lo que ha venido sucediendo, digamos como una muestra de un proceso más bien aditivo de sucesos que pasan uno tras del otro. Sin embargo, a medida que vamos moviéndonos en el relato, podríamos empezar a ser un poco más profundos en las descripciones de
las formas en que las personas están entendiendo algunas de sus acciones, basado obviamente en un cuerpo de evidencias y en un cuerpo de información consolidada a lo largo del diario de campo. Y ahí habría la oportunidad para empezar a sacar, a establecer esas inferencias, ¿sí? Como es el caso aquí que he querido resaltar. Ese no es el único caso de ese texto, pero pues ese es un ejemplo, donde empiezan a haber elementos discursivos que notan que el investigador, en este caso la investigadora, ha comenzado a salirse de sí, ha empezado a descentrarse para empezar a comprender reflexivamente esa idea de significado que le dan los jóvenes en su clase a sus acciones. Y eso es lo que llamaríamos el inicio del proceso de composición. La composición escrita posterior a esto será dar cuenta de una manera más profunda de esos significados que ha empezado aquí la investigadora a destacar sobre las acciones de los niños, sobre las acciones de los estudiantes y sobre las emociones que ella ha empezado a detectar como acto interpretativo. Es decir, ya ha comenzado a ver, como ustedes aprecian, por ejemplo, al final del texto, un sentido de las acciones, ¿sí? Una intención de las acciones, pero apenas ha empezado a organizarlas y a describirlas. En una siguiente etapa sería un proceso de mayor profundidad en el nivel de relato para que el investigador pueda tomar esas notas posteriormente y recogerlas en contraste con otras fuentes, como fotografías, como grabaciones, como trabajos de los mismos estudiantes, para componer completamente el informe sobre su investigación y el trabajo de campo. Muchas gracias.